Pensé que conocía a mi propia familia hasta la noche en que me sentenciaron en su ático de lujo en Madrid. Delante de sus amigos ricos, mi hija sintió vergüenza de mí. Su padre, por 600.000 euros que me dejé la piel trabajando para ganar. Pero se les olvidó una cosa: la dignidad de un obrero no se vende. Y la ley española me dio la herramienta para enseñarles una lección que jamás olvidarían. Lo que hice con su herencia cambió nuestras vidas para siempre. Escucha bien esta historia. El ascensor del edificio de mi hija huele a limpio. Un olor químico que intenta convencerte de que allí no vive nadie, de que todo es nuevo y sin usar. No es como el de mi casa en Lavapiés. Mi portal huele a vida. A veces al curry del vecino del segundo, otras al cocido que prepara la del cuarto. Este no. Este huele a nada. A dinero, supongo. Me ajusté la corbata. Me había puesto mi mejor traje, el de las bodas y los bautizos, el que Rosa me ayudó a elegir hace ya más de 20 años. Para ella, un traje era una señal de respeto. Hoy, aquí, sentía que era un disfraz. Las paredes del rellano eran blancas, lisas, sin una sola marca, sin un roce. El ático de Laura y Javier es así, un lugar donde parece que está prohibido rozar las paredes. Cuando Javier me abrió la puerta, su sonrisa fue tan perfecta y estudiada como siempre. Me dio 2 palmaditas en el hombro que no transmitían nada. Detrás de él, el piso se abría como una revista de decoración. Ventanales enormes con vistas a la calle Serrano, muebles que parecían más para mirar que para sentarse, y un silencio que zumbaba en los oídos. Mi nieta Alba fue la única que vino a darme un abrazo de verdad, de los que te reinician el cuerpo. Su calor era el único rincón de esa casa que se sentía como un hogar. Poco después, llegó el invitado, un cliente importante de Javier, un hombre con un reloj que seguramente costaba más que mi taller. Durante las presentaciones, mientras yo le daba la mano, una mano blanda, sin un solo callo, el hombre me miró de arriba abajo. Con esa sonrisa que no llega a los ojos, me preguntó si yo había trabajado en la construcción. Lo dijo como si fuera un cumplido, como si admirara el esfuerzo. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían obrero. Decían barrio. Sentí como se me tensaba la mandíbula, un viejo tic de mis años en el taller. Mis manos, de repente, me parecieron enormes y ásperas. Busqué instintivamente en el bolsillo una tuerca, un tornillo, algo que apretar. No había nada. Vi a Laura sonrojarse, un rojo de vergüenza que le subió por el cuello. Javier, rápido como un torero, cambió de tema, hablando del último índice bursátil, con una voz un poco más alta de lo normal. El momento pasó, pero se quedó flotando en el aire, denso y amargo. Me habían señalado, me habían puesto en mi sitio, y mi hija había sentido vergüenza de ese sitio. La cena fue una tortura silenciosa. Platos enormes con una cosa mínima en el centro que sabía a poco y costaba mucho. Yo estaba acostumbrado a las cenas familiares con la fuente de ensalada en medio, el pan para mojar y las voces superponiéndose. Esto era otra cosa. Esto era una representación. Y yo, al parecer, desafinaba. Fue Laura la que empezó el discurso, con mucho cuidado, como si me estuviera vendiendo un producto. Me explicó que me veían cansado, que a mi edad los trotes sociales eran agotadores. Javier la apoyaba, asintiendo, añadiendo que los eventos de su empresa eran muy exigentes, que lo hacían por mi bien. Querían que descansara,
que no me fatigara asistiendo a más reuniones con sus clientes. Me estaban votando fuera de su vida pública. Me estaban desterrando con palabras amables. Y Daniel, mi hijo, que también estaba invitado, no dijo nada. Miraba su plato como si contuviera el secreto del universo. Ni una palabra para defenderme, ni un gesto. El silencio de un hijo puede cortar más que la ofensa de un extraño. En ese momento entendí que no era solo cosa de Laura y su marido. Era una decisión familiar. Yo ya no encajaba en la foto que querían proyectar. Mientras ellos seguían con su letanía de excusas, saqué la cartera, la que me regaló Rosa por nuestro 20º aniversario, con sus iniciales y las mías grabadas en una esquina. La abrí y miré su foto, la que le hice en el Parque del Retiro un domingo por la tarde. Tenía los ojos achinados por el sol y esa sonrisa que lo arreglaba todo. Recordé lo que me dijo una noche, cuando el taller iba mal y las deudas nos ahogaban. Antonio, podremos perder el dinero, la casa, todo, pero que nunca nos quiten la dignidad. Eso no se vende. Con la imagen de Rosa todavía en la cabeza, volví a cerrar la cartera y la guardé. Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y saqué el sobre, grande, de color manila, abultado. Lo puse en el centro de la mesa, sobre el mantel de hilo. Hizo un ruido seco, el único sonido real en medio de tanto murmullo falso. Todos se callaron. Me miraron, primero al sobre, luego a mí. Con la calma de quien ha desmontado un motor 1000 veces, pieza a pieza, sabiendo exactamente lo que hace, les dije, he tomado una decisión, y es definitiva. Javier, el pragmático, fue el primero en reaccionar. Cogió el sobre, lo abrió con un gesto impaciente. Esperaba documentos de un seguro de vida, quizás, o un testamento. Lo que encontró lo dejó pálido. Era la copia simple de una donación irrevocable, firmada esa misma mañana ante notario. La donación de todo mi patrimonio. El taller, los 2 pisos, el dinero del banco a la residencia de ancianos San José, en mi barrio, en Lavapiés. Daniel ahogó un grito. Javier le pasó los papeles sin decir nada, pero fue Laura, mi hija, la que leyó más despacio, la que repasó cada línea con sus ojos de directora de marketing. Vi cómo su cara pasaba del shock a la incredulidad, y de ahí a una furia helada. Se detuvo en un párrafo. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el papel. Había encontrado la cláusula. Esa pequeña bomba de relojería que el notario me ayudó a redactar. Un párrafo que decía, en el idioma de los abogados, que la donación se hacía como un acto de reafirmación de mi dignidad frente a la coacción familiar, y que cualquier intento de impugnarla demostrando mala fe podría ser utilizado por la Fundación para blindar los fondos durante la inspección autonómica que tenían pendiente. No era solo un regalo, era un jaque mate. El silencio que cayó sobre la mesa ya no era incómodo. Era el silencio pesado y denso que sigue a una explosión. Por primera vez en toda la noche, sentí que volvía a estar en mi sitio. La gente cree que las decisiones importantes se toman en caliente, en un arrebato. Se equivocan. Las decisiones que de verdad cambian una vida se cuecen a fuego lento, durante años de pequeñas decepciones, de silencios que pesan más que los gritos. La cena en el ático de mi hija no fue el principio de nada. Fue el final. Fue la firma en un documento que yo llevaba escribiendo en mi cabeza desde hacía mucho tiempo.
Mi movimiento no fue una rabieta, fue estrategia, y la estrategia se prepara. Unos días antes de esa cena, yo estaba sentado en un sitio muy distinto, una notaría en la calle Goya, de esas con muebles oscuros que huelen a cera y a respeto. Afuera llovía, una lluvia fina y constante que limpiaba las aceras de Madrid. El notario, un hombre serio con unas gafas que le daban un aire de catedrático, me lo advirtió con toda la claridad de la ley. Me habló de la legítima. Me explicó que la ley española es protectora con los hijos, que 2/3 de mi patrimonio, la legítima estricta y la de mejora, les pertenecían por derecho, que mi donación, por muy irrevocable que fuera, podía ser declarada inoficiosa, y que ellos podrían reclamar su parte. Yo lo escuché asintiendo, sin interrumpirle. Sabía lo que venía. No era un viejo senil al que se le ha cruzado un cable. Era un hombre que había pasado 40 años calculando la resistencia de los metales y sabía perfectamente dónde aplicar la presión. Cuando el notario terminó, le dije que lo entendía, pero que quería dejar constancia de mi voluntad de una forma que fuera más allá del papel. Encendieron una pequeña cámara. Miré al objetivo sin parpadear y expliqué mis razones. No hablé con rencor, sino con la firmeza de un mecánico que describe una pieza rota. Hablé de la dignidad, del valor del trabajo, del respeto que se gana, no se hereda. Dije que mi decisión era un acto libre, meditado, y una defensa de los valores que mi mujer, Rosa, y yo habíamos defendido toda la vida. Mientras hablaba, la lluvia golpeaba los cristales. Sentí que me estaba limpiando por dentro, que estaba soltando un lastre que ni siquiera sabía que llevaba. Yo sabía que Javier no se quedaría quieto. Él no entiende de dignidad, entiende de balances. Su mundo son las cifras, los plazos, las deudas. Y yo sabía, por un comentario que se le escapó a mi nieta Alba, que el agua le llegaba al cuello, que uno de esos créditos que pidió para mantener un tren de vida de millonario con sueldo de aspirante se le había puesto en contra. El castillo de naipes que había construido sobre el dinero de otros se tambaleaba. Por eso, cuando supe que el banco le había llamado, no me sorprendió. 30.000 euros en 30 días. La llamada que convierte a un hombre en una bestia acorralada. Su respuesta fue la que esperaba. Un ataque frío, profesional, sin una sola emoción a la vista. Un burofax. En este país, cuando quieres romper con alguien para siempre, no le gritas, no le insultas. Le mandas un burofax. Es la versión notarial de una declaración de guerra. Su abogado se lo redactaría, llenándolo de términos que yo no entendería del todo, pero cuyo significado estaba claro. Acción de reducción por donación inoficiosa. Medidas cautelares para congelar los fondos. Palabras como misiles, diseñadas para asustar, para paralizar. Y me lo mandaron. No a mi casa de lavapiés, sino a la residencia San José. Yo ya había empezado a ir por allí como voluntario. No quería ser solo el hombre que pone el dinero. Quería ser el que arrima el hombro. Ese día estaba en el pequeño almacén del sótano, con mi mono de trabajo puesto arreglando la rueda de una silla de ruedas que chirriaba. El cartero me lo entregó en mano. Vi el sello oficial, el tono amenazante del sobre. Lo abrí con los dedos manchados de grasa. Lo leí despacio, sin que se me moviera un músculo de la cara. Era exactamente lo que esperaba. La rabia de mi yerno, destilada en un folio.
Cuando terminé, doblé el papel cuidadosamente siguiendo los pliegues originales y me lo guardé en el bolsillo del mono, junto a una llave inglesa, y seguí apretando la tuerca de la silla de ruedas. La rabia de otros no iba a detener mi trabajo. Lo que sí me dolió fue imaginar la reacción de Laura. Javier reacciona al dinero, pero mi hija reacciona a la vergüenza. El dinero se puede recuperar, pero el qué dirán es una mancha que, para ella, no se quita nunca. Un burofax es un acto público. Es contarle a todo el mundo que tu familia está rota. Y para Laura, cuya vida entera es una fachada perfectamente construida, esa era la verdadera catástrofe. No era la pérdida de la herencia lo que la rompería esa noche. Era el terror a que los vecinos del barrio de Salamanca, los padres del colegio de Alba, los clientes de Javier, se enteraran de que su padre, el mecánico de lavapiés, les había declarado la guerra en un papel oficial. La vergüenza, para ella, siempre fue más pesada que cualquier deuda. Lavapiés no es un barrio, es un latido. Después del silencio artificial del piso de mi hija, volver aquí fue como volver a respirar. El aire huele a una mezcla de lejía, a la especia de algún guiso exótico, y a la humanidad de 1000 historias apretadas en las mismas calles. El suelo de la residencia San José no es mármol pulido. Es terrazo gastado por miles de pasos, de zapatillas, de bastones y de ruedas. Aquí, las paredes sí están rosadas, están vivas. María Elena, la directora, me dejó un pequeño almacén en el sótano, un cuartucho lleno de trastos viejos y olor a humedad. Para mí, era un palacio. Llevé mi caja de herramientas, la de verdad, la que me ha acompañado toda la vida. Y empecé a hacer lo que sé hacer. Las manos, verás, no olvidan su oficio. Comencé con una silla de ruedas del pasillo del segundo piso. Tenía un freno que no agarraba bien. La bajé, la puse boca abajo y me puse a trabajar. El tacto del metal, el olor del aceite 3 en 1, el sonido seco de la llave fija al apretar la tuerca. Fue como si mis manos recordaran quién era yo, incluso si mi familia había decidido olvidarlo. Pronto, los trabajadores y los residentes se dieron cuenta que si un fluorescente parpadeaba en el comedor, que si la pata de una mesilla cojeaba, que si el grifo del patio goteaba, y yo, con mi mono azul, iba y lo arreglaba. No me daban las gracias con palabras empalagosas. Me las daban con un café a media mañana, con un trozo de bizcocho, con un Antoñito. Eres un santo. Me gané mi sitio no con mi dinero, sino con mi trabajo. Y esa es la única forma de respeto que yo entiendo. Hay una residente, Amparo. Tiene la mirada perdida en otro tiempo. Cada mañana cuando me ve con el mono se le ilumina la cara. Me llama Pepe y me pregunta si he arreglado ya el motor del SEAT. Su Pepe, su marido, también era mecánico. Yo nunca la corrijo. Le digo que sí, que el motor ya casi está, que no se preocupe. A veces me trae un vaso de agua y se queda a mi lado, en silencio, mientras yo ajusto un tornillo. Y en esos silencios yo sano muchas cosas. Sano la soledad. Sano la culpa de tantas horas que pasé en el taller y que no les dediqué a mis hijos. Cuidando de la memoria de Amparo, siento que cuido un poco de la de Rosa. Pero la paz, en esta vida, nunca dura demasiado. Una tarde, María Elena me llamó a su despacho. Es una mujer de mi barrio, de Carabanchel. No se anda con rodeos. Me puso una taza de café delante y fue directa al grano.
Me dijo que mi donación era un regalo del cielo, pero también una bomba de relojería. Me habló de la inspección de la Comunidad de Madrid. 15 días. Tenían 15 días para que todo estuviera perfecto. Me explicó que el burofax de mi yerno había puesto a la residencia en el punto de mira, que si los inspectores encontraban una sola irregularidad grave, usarían la demanda como excusa para congelar los fondos, para intervenirlo todo. Mi acto de dignidad podía convertirse en la ruina de todos ellos. De repente, el peso sobre mis hombros se multiplicó. Y justo cuando sentía que el mundo se me volvía a venir encima, apareció un ángel con una mochila a la espalda. Mi nieta. Alba se plantó en la puerta de la residencia, con los ojos rojos de haber llorado, pero con una determinación que me recordó a su abuela. Se había escapado de casa. La discusión con sus padres había llegado a un punto de no retorno. Me lo soltó todo de golpe, como quien se quita una tirita. Quería quedarse conmigo, y no pensaba estudiar derecho. Quería ser veterinaria, y la matrícula de la universidad había que pagarla en 20 días. Su llegada fue un bálsamo y un problema. Un bálsamo para mi alma, porque tenerla cerca era tener la única parte de mi familia que no estaba rota. Un problema para María Elena. La directora, con toda la razón del mundo, se negó. Me dijo que la residencia no era un hotel, que había unas reglas, que no podía tener a una menor viviendo allí sin un permiso de sus padres. Fue un momento tenso. Mi instinto era proteger a Alba, pero entendía la responsabilidad de María Elena. El corazón y la cabeza. La eterna batalla. Pero Alba, esa niña es puro fuego. En lugar de montar una escena o ponerse a llorar, hizo algo que nos dejó a todos sin palabras. Vio el caos de papeles, que era el archivo de la recepción. Cajas de cartón, carpetas apiladas, un desastre. Sin pedir permiso, se sentó en un rincón, encendió su ordenador portátil y empezó a trabajar, a crear una base de datos, a escanear documentos, a organizar 20 años de historia de la residencia. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. Sus acciones hablaron por ella. Estuvo allí horas, tecleando, concentrada. Demostró que no era una carga, que era un recurso. Al final de la tarde, María Elena se acercó por detrás, miró la pantalla del ordenador y luego la miró a ella. No sonrió, pero vi en sus ojos un brillo de respeto. El mismo respeto que me había ganado yo con mi llave inglesa. Mi nieta se lo estaba ganando con un teclado. Y yo, viéndola, sentí una punzada de orgullo tan fuerte que casi duele. No estaba solo en esto. La batalla acababa de encontrar a su mejor soldado. Cuando crees que has apretado la última tuerca y el motor está listo, siempre hay una junta que decide empezar a gotear. Mi hija Laura siempre ha sido experta en encontrar esa junta. La guerra que Javier había empezado con papeles, ella la continuó de la forma más cruel que conoce, a través del dinero y del control. Alba intentó pagar las tasas para el examen de la EBAO por internet, aquí en la residencia, y la tarjeta de crédito que le daban sus padres fue rechazada. Así de simple, así de brutal. Me lo contó con una rabia impotente, la de una joven de 17 años a la que le acaban de cortar las alas. Su madre, al teléfono, había sido un témpano de hielo. La condición era clara. Mientras viviera conmigo, el enemigo, no habría ni un céntimo. Estaban intentando ahogarla para que volviera a su jaula de oro. Pero el siguiente movimiento fue de Javier. Fue más sutil, más venenoso.
No la llamó. Se presentó un día en la plaza, cerca de la residencia, y la abordó cuando ella volvía de la biblioteca. Alba me lo contó esa misma noche, con la voz temblorosa de asco. Javier no le había gritado. Le había hablado con esa voz paternalista y condescendiente que usa para venderte un mal producto. Le ofreció un trato, un atajo, que volviera a casa, que se olvidara de la tontería de los animales. Él tenía contactos, me dijo Alba. Podía conseguirle una plaza en Derecho, en la Complutense, sin despeinarse. Saltándose la nota, el esfuerzo, todo. Solo tenía que volver al redil. Javier no entendía que, para Alba, lo que él le ofrecía no era un premio, era un insulto. Le estaba pidiendo que vendiera su alma por el mismo plato de lentejas que él se comía cada día. Y luego está Daniel, mi hijo. Siempre he pensado que Daniel es como una pieza bien diseñada, pero mal ajustada. Tiene un buen corazón, pero la vida le ha apretado las tuercas demasiado, y ahora todo en él vibra con inseguridad. Había conseguido unas pocas horas como sustituto en un instituto de Vallecas, un trabajo digno, pero mal pagado. Un trabajo que, a los ojos de su hermana y su cuñado, era el certificado de su fracaso. Y la desesperación, amigo, es la peor consejera. Un día me llamó, su voz sonaba extraña, forzada. No me contó la verdad, pero un padre sabe leer entre líneas. Supe que algo le corroía. Más tarde me enteré de la historia completa. Un antiguo amigo, uno que ahora se movía en los círculos de Javier, le había hecho una oferta. Clases particulares. A los hijos de los clientes ricos de Javier. Mucho dinero. En B, por supuesto. Un sobre a fin de mes. Y aquí no ha pasado nada. La tentación, para un hombre que se siente ahogado, es como una bocanada de aire, aunque sepas que el aire está envenenado. Viendo la angustia en los ojos de Alba, supe que no podía responder a los ataques de su familia con las mismas armas. Ellos usaban el dinero para controlar, yo lo usaría para liberar. Saqué algo de mi pensión, lo justo para que pagara las tasas del examen. Pero eso no era lo importante. La senté a mi lado, en la mesa del comedor de la residencia, con el ruido de fondo de las conversaciones y las fichas de dominó. Y le enseñé a luchar. Le enseñé a rellenar una solicitud de beca por méritos académicos. Le expliqué cada apartado, cada documento que tenía que adjuntar. Le conté que el trabajo duro, el esfuerzo, deja un rastro en el papel, igual que mis manos dejaron un rastro en cada motor que arreglé, y que ese rastro, el del trabajo honesto, es lo único que nadie, ni todo el dinero del mundo, te puede quitar. Fue una lección de mecánica aplicada a la vida. La respuesta de Javier no tardó en llegar. Esta vez, el ataque fue público. Uno de los auxiliares de la residencia me enseñó su teléfono móvil, un periódico digital de esos que leen 4 gatos en Madrid, pero que hacen mucho ruido. El titular era una puñalada, polémica donación en lavapiés, generosidad o desheredación encubierta. El artículo, sin firmar, citaba fuentes cercanas a la familia que sugerían que yo no estaba en plenas facultades, que la residencia se estaba aprovechando de un anciano vulnerable. Era la voz de Javier, disfrazada de periodismo. Su estrategia era clara. Si no podía ganar en los juzgados, intentaría ganar en el tribunal de la opinión pública, manchando mi nombre y el de la residencia justo antes de la inspección. Era una jugada sucia, pero inteligente.
Esa misma noche, supe que la batalla se había cobrado su primera víctima. No vi a Daniel hacer la llamada, pero la sentí. Sentí en mis entrañas de padre cómo mi hijo, presionado por sus deudas y por su propia sensación de fracaso, cogía el teléfono y aceptaba el trabajo en negro. Me lo imaginé en su pequeño piso de alquiler, con la cabeza gacha, vendiendo un trozo de su integridad por un puñado de billetes. La guerra que yo había empezado para defender mi dignidad estaba obligando a mis hijos a perder la suya, y ese era un precio que no había calculado. A veces, para limpiar una mancha de grasa, no basta con frotar. Tienes que entender de qué está hecha. Tienes que saber si es aceite de motor, valvulina o simplemente la porquería del día a día. Mi nieta Alba, sin saberlo, se pasó los siguientes días analizando la mancha que había caído sobre nuestra familia. Empezó a echar una mano como voluntaria en una protectora de animales, por las tardes, después de estudiar. Decía que el ladrido de un perro abandonado era más honesto que la mayoría de las conversaciones de su casa. Yo lo entendía. El trabajo, el que se hace con las manos y con el corazón, tiene esa virtud. Te limpia del ruido de las palabras. Fue allí, entre jaulas y sacos de pienso, donde encontró el hilo del que tirar. Resulta que la gestoría que llevaba las cuentas de la protectora era la misma que usaban algunos de los clientes de Javier. Alba, que es más lista que el hambre y más ordenada que un tornillo en su cajón, estaba ayudando a archivar facturas viejas, y sus ojos, acostumbrados a buscar patrones en los problemas de matemáticas, encontraron un patrón feo. Pagos de clientes de mi yerno que no iban a donde debían, sino que se desviaban a una cuenta de una empresa con un nombre rimbombante. Proyectos Salamanca Global S. Él. No le costó mucho tirar un poco más del hilo. Un par de búsquedas en Internet, y apareció la administradora única de esa sociedad pantalla, mi hija, Laura García. Alba no vino a mí llorando. Vino con una carpeta bajo el brazo, con la misma seriedad con la que me traía las notas del colegio. Me enseñó los papeles. Yo de finanzas no entiendo, pero sé leer un nombre. Y el nombre de mi hija estaba ahí, estampado en un documento que olía a mentira. No sentí rabia. Fue algo peor. Una decepción fría, pesada, que se me instaló en el pecho. La mancha no era solo de Javier. Laura no era una víctima, era cómplice. Estaba sujetando la lata mientras el otro pintaba la pared. Me contó cómo se lo había hecho saber. No hubo gritos ni reproches. Al día siguiente fue a su casa, con la excusa de recoger unos libros para la universidad. Y antes de irse, sin decir una palabra, dejó una copia de los estatutos de Proyecto Salamanca Global sobre la encimera de la cocina. Un folio en medio de una superficie de silestone de diseño puede ser más ruidoso que una bomba. Su madre lo vio. Y en el silencio que se hizo entre las dos, en la mirada que cruzaron, se confirmó toda la sucia verdad. Laura lo sabía, y lo justificaba. Por la familia, por el estatus, por la maldita fachada. Mientras tanto, algo se movía también en mi hijo Daniel. Lo vi un par de días después del lío del periódico. Parecía un fantasma, pero al cabo de una semana, apareció por la residencia. No venía a pedir nada, venía distinto, con menos peso en los hombros, pero también con los bolsillos más vacíos, se notaba. Se ofreció a ayudarme a mover unos armarios, y mientras hacíamos fuerza,
Me contó, como si tal cosa, que había renunciado a un trabajillo extra. No me dio detalles, pero uní las piezas. Me contó que el otro día, un empresario forrado le había pagado la primera clase de su hijo con un fajo de billetes de 50, sacado de un maletín, y que en ese preciso instante se acordó de Manuel, un residente del tercer piso al que había visto esa misma mañana en la cafetería, contando las monedas de su monedero para ver si le llegaba para el periódico. Esa imagen, me dijo, le rompió algo por dentro. Había visto el reflejo de su propia miseria moral en la dignidad de un anciano. Y había dado media vuelta. La mancha de Daniel, al menos, se podía limpiar con un poco de jabón y vergüenza. Y entonces llegó el día de la inspección. Los plazos, en Madrid, son sagrados. A las 10 en punto, aparcó un coche oficial y se bajaron 2 personas, un hombre y una mujer, con carpetas bajo el brazo y cara de pocos amigos. Eran la burocracia hecha persona. María Elena y yo los recibimos. Recorrimos cada pasillo, cada habitación. La residencia es humilde. No nos vamos a engañar, pero está limpia como una patena. Los ancianos estaban bien cuidados. La comida era decente, el ambiente era tranquilo. Yo sentía un orgullo extraño, el orgullo de quien ha aportado su granito de arena apretando un tornillo aquí y allá. Todo iba bien, demasiado bien. El golpe vino donde siempre viene en esta ciudad, en el papeleo. En el despacho de María Elena, el inspector revisaba un dossier grueso con normativas. De repente se detuvo. Pasó la página hacia adelante, luego hacia atrás. Se ajustó las gafas, y entonces pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Una frase tan ridícula, tan pequeña, que parecía una broma. Los certificados de la revisión anual de los extintores de incendios habían caducado hacía 2 meses. Una falta administrativa. Una tontería. Pero en el engranaje de la burocracia madrileña, una tuerca mal apretada puede gripar el motor entero. La llamada llegó al final de la tarde. Yo estaba con María Elena en su despacho, tomando un café aguado mientras ella intentaba quitarle hierro al asunto. Sonó su teléfono. Era el inspector jefe. Ella escuchaba, asintiendo, con el rostro cada vez más pálido. Yo no oía las palabras, pero veía su efecto. Vi cómo se le hundían los hombros, cómo su mano, al colgar, se quedó un segundo suspendida sobre el teléfono. Me miró, y su voz sonó hueca, sin vida. Me dijo que el informe preliminar recogía la deficiencia de seguridad, y que, dada la situación legal de la donación y la demanda de mi yerno, los servicios jurídicos de la comunidad recomendaban, como medida de precaución, no hacer uso de los fondos. La donación no estaba anulada. Estaba algo peor. Estaba congelada, atrapada en el limbo por la fecha de caducidad de unos putos extintores. La mancha se había extendido, y ahora nos salpicaba a todos. Un motor gripado no avisa. Simplemente se para, pero antes de pararse, da señales. Un ruido que no estaba ahí. Una vibración extraña. Un humo de un color que no toca. La maquinaria de mi yerno, Javier, llevaba tiempo haciendo ruidos raros, con la donación congelada y el plazo del banco comiéndole los talones. Su motor moral se gripó del todo. Y cuando eso pasa, un hombre desesperado no busca un mecánico, busca un atajo. Y los atajos, en la vida, siempre pasan por el barro. No lo vi, pero me lo imagino.
Me imagino a Javier en una cafetería, lejos de sus despachos de lujo, reuniéndose con uno de los celadores de la residencia. Un chaval joven, de esos con zapatillas gastadas y la preocupación por llegar a fin de mes escrita en la cara. Lo habría visto yo 1000 veces, saludando con la cabeza gacha. Javier le ofrecería dinero, claro. 2000 euros, probablemente. Una fortuna para ese chico. Calderilla para mi yerno. A cambio de un favor. A cambio de que le ayudara a fabricar una mancha de grasa donde no la había. Y el chaval, con el agua al cuello, aceptó. Unos días después, yo estaba en el patio, charlando con Amparo, la residente que vive en los recuerdos de su marido Pepe. Como muchas tardes, sacó de su bolsillo un sobrecito arrugado. Dentro, como siempre, no había dinero. Había fotos en blanco y negro de un hombre joven con mono de trabajo, de una boda antigua, de un niño en un triciclo. Eran sus tesoros. Yo los cogía siempre con cuidado. Se los comentaba y se los devolvía. Era nuestro pequeño ritual. Pero esa tarde, desde la otra punta del patio, un teléfono móvil nos estaba grabando. El chaval, el celador, cumpliendo con su parte del trato. El video no tardó en llegar. Editado, por supuesto. Sin el antes y sin el después. Solo la imagen de una anciana desvalida entregándome un sobre, y yo cogiéndolo. Sin audio, sin contexto. La imagen perfecta para la historia que Javier quería contar. Y como la pólvora, empezó a correr por los grupos de WhatsApp de los trabajadores de la residencia. El chisme, en esta época, ya no se cuenta en el patio de vecinos. Viaja a la velocidad de la luz por fibra óptica. El ambiente cambió. Las sonrisas se volvieron más forzadas. Las conversaciones se cortaban cuando yo entraba en una sala. Empecé a notar las miradas de reojo, la desconfianza. El qué dirán, esa enfermedad española, se había colado en mi nuevo hogar. María Elena, la directora, me llamó a su despacho. Estaba furiosa, y con razón. Me enseñó el vídeo en su móvil. Su voz era dura como el acero. Me dijo que esto era una calumnia, un ataque directo a la reputación de la residencia, justo cuando más vulnerables eran. Me exigió que denunciara al celador, que lo identificáramos y lo pusiéramos en manos de la policía. Me dijo que mi silencio nos hacía a todos culpables. Y yo me negué. La miré a los ojos y le dije que no podía. Porque yo veía a ese chaval cada mañana. Veía sus zapatos rotos. Oía cómo hablaba de sus 2 hijos. Sabía que no lo había hecho por maldad, sino por desesperación. Y yo no podía destrozarle la vida a un trabajador por un error, por muy grave que fuera. María Elena no lo entendía. Me dijo que estaba siendo ingenuo, que mi bondad nos iba a hundir. Pero no era bondad. Era otra cosa. Era dignidad. Mi honor. Lo que la gente pensara de mí, me importaba un bledo. Pero mi dignidad, el poder mirarme al espejo, sabiendo que no había aplastado a alguien más débil que yo para salvarme a mí mismo. Eso no estaba en venta. Asumí el golpe en silencio. Esa misma noche, cuando la residencia ya estaba en calma y solo se oía el zumbido de las máquinas de la lavandería, apareció Laura. Era la primera vez que pisaba ese suelo. La vi en la puerta, con su abrigo caro y su bolso de marca, completamente fuera de lugar. El olor del sitio, esa mezcla de lejía, sopa y humanidad, pareció golpearla en la cara. Se quedó paralizada un segundo. La llevé a mi pequeño taller en el sótano,
el único lugar que sentía mío de verdad. Y allí, sentada en una caja de herramientas, mi hija se rompió, se derrumbó, no como una actriz, sino como se derrumba un muro que lleva demasiado tiempo aguantando un peso que no le corresponde. Llorando, me lo confesó todo. La deuda de Javier, el vencimiento del crédito, la sociedad pantalla que habían creado para desviar el dinero de los clientes, su pánico a perderlo todo, a volver al barrio, a la vida de la que había pasado 30 años huyendo, y me suplicó. Con la cara descompuesta, me pidió que revirtiera la donación, que les diera el dinero para tapar el agujero y salvarse. La escuché sin decir una palabra. Dejé que vaciara toda la podredumbre que llevaba dentro. Cuando terminó, el silencio en el sótano era total, solo roto por el goteo de un grifo mal cerrado. La miré, y mi voz salió tranquila, sin un ápice de rabia. Le dije que el dinero no iba a volver, que ese camino estaba cerrado, pero que había otra forma, una sola. Le puse mis condiciones. Le dije que no quería dinero, que quería gestos, gestos reales. Que vendieran el BMW, no un coche más barato. Ese, el símbolo de su falsa riqueza. Que Javier consiguiera un trabajo de verdad, con nómina, aunque ganara la mitad. Y lo más importante, que fueran los dos a mi antiguo taller y les pidieran una disculpa pública a los mecánicos a los que habían dejado de pagar sus proveedores. Laura se quedó helada. Me miraba como si le estuviera hablando en un idioma desconocido. Se secó las lágrimas, pero sus ojos estaban llenos de un horror nuevo. No le había pedido un sacrificio. Le había pedido que destruyera su vida, que renunciara a todo lo que ella consideraba un éxito. Vender el coche, perder el estatus, pedir perdón a unos obreros. Para ella, eso era más aterrador que la cárcel. Era la aniquilación social. Se levantó sin decir nada más. No podía darme una respuesta. Salió de mi taller y de la residencia, y la vi alejarse por las calles de Lavapiés, un fantasma de lujo en un mundo que ya no era el suyo. Le había ofrecido la única herramienta que conocía para arreglar las cosas, la del trabajo y la humildad. Pero era una herramienta que sus manos ya no sabían cómo usar. En Madrid, la justicia no vive en palacios de mármol, sino en edificios de oficinas con pasillos que huelen a café de máquina y a prisa. La vista, para las medidas cautelares, fue en uno de esos juzgados de la calle Poeta Joan Maragall. Un sitio funcional, sin drama, donde los dramas de las familias se ventilan en salas pequeñas, con muebles de formica. Yo estaba allí, con mi traje de siempre, sentado al lado del abogado de la residencia. Al otro lado, Javier, con un traje que costaba más que mi primer coche, y su abogado, un tipo que hablaba como si vendiera seguros de vida. Fue una batalla de palabras que no entendía del todo. Oí al abogado de mi yerno hablar de expolio, de vulnerabilidad, de captación de la voluntad de un anciano. Me pintó como un pobre viejo senil al que le habían robado los ahorros. Yo no me inmuté. Dejé que las palabras, como el agua sucia, me resbalaran. Nuestro abogado, entonces, pidió permiso al juez y proyectó en una pequeña pantalla el video que grabé en la notaría. Mi cara apareció en la pared, mi voz llenó la sala. Explicando con calma mis razones, vi la cara de Javier contraerse. El juez, un hombre de unos 50 años con cara de estar cansado de todo, miró el video, luego los papeles y finalmente a nosotros. Su decisión fue salomónica, muy de aquí. No me dio la razón a mí.
ni se la dio a ellos. Dictaminó que, de momento, la donación seguía congelada. Y ordenó dos cosas: una auditoría completa a las cuentas de la residencia para asegurarse de que todo era legal, y una sesión de mediación familiar obligatoria. Nos estaba diciendo, en el idioma de los juzgados, que dejáramos de hacerle perder el tiempo y arregláramos nuestra porquería en otro sitio. Mientras los abogados y los burocráticos seguían su curso, la vida, la de verdad, se abría paso. Mi hijo Daniel, después de tocar fondo, empezó a reconstruirse, no con grandes gestos, sino con pequeños ladrillos de dignidad. Un día me enteré de que había organizado un taller voluntario en el centro cívico de su barrio. Finanzas básicas para mayores y jóvenes, lo llamó. Usaba su conocimiento no para engañar, como su cuñado, sino para ayudar. Para enseñarle a la gente mayor a entender las comisiones del banco y a los chavales a no caer en las deudas en las que él se había ahogado. No me lo dijo directamente, pero supe que era su manera de pedirme perdón, su forma de reparar el motor que se le había roto por dentro. Y Alba era un torbellino. Sacó unas notas en los exámenes que nos dejaron a todos con la boca abierta. Pero en lugar de pasarse el día celebrando, se plantó en el despacho de María Elena con una carpeta llena de ideas. Había diseñado un proyecto solidario, un plan detallado para crear una especie de clínica veterinaria móvil. Una furgoneta, financiada con parte de la donación, si algún día se desbloqueaba, que iría por los barrios dando servicio a los animales de la gente sin hogar y de los ancianos de las residencias que no podían pagar un veterinario. No estaba pensando en su futuro, estaba construyendo el de los demás. Estaba demostrando que su vocación no era un capricho, era una herramienta de servicio. Y yo, viéndola, sentí que la herencia de Rosa y mía, la de verdad, la que no se puede meter en un banco, estaba a salvo en sus manos. La mediación fue en un centro cívico de Arganzuela. Una sala impersonal con sillas de plástico y un mediador con aspecto de funcionario aburrido. El ambiente era tenso, cortante. Javier llegó con una carpeta llena de papeles, dispuesto a soltar su artillería legal. Yo decidí permanecer en silencio. No había nada que yo pudiera decir que no hubiera dicho ya. Y entonces, cuando el mediador nos dio la palabra, ocurrió algo que nadie esperaba. Laura, mi hija, que hasta ese momento había estado callada como una muerta, se adelantó. No sacó un documento legal. Sacó un fajo de recibos arrugados y los puso sobre la mesa. Su voz, al hablar, era frágil pero firme. Había vendido su Mini. Había vendido sus bolsos de marca, esos que valían más que mi pensión de un año. Y con ese dinero, me dijo, había pagado las 2 últimas nóminas que se debían en mi antiguo taller, para que no tuvieran que despedir a los mecánicos antes de Navidad. La miré, y por primera vez en muchos meses no vi a una extraña. Vi un destello de la niña que yo había criado, la que se preocupaba por los demás. Asentí muy despacio. Le reconocí el gesto. Era un buen comienzo, pero no era suficiente para comprar el perdón. Se lo dije. Le dije que era un buen gesto, pero que el dinero de la donación se quedaba donde estaba. Su sacrificio abría una puerta, pero la confianza, amigo, es una pieza que tarda mucho más en forjarse. Salimos de allí con un acuerdo de mínimos, pero con la guerra más abierta que nunca. Y justo cuando parecía que las cosas no podían complicarse más, sonó el teléfono de María Elena. Era el inspector.
El informe final de la auditoría estaba listo, pero no se lo iba a dar. Lo retenía. Le dijo que había algo en las cuentas que no le cuadraba, que necesitaba una aclaración, y que hasta que no la tuviera, el resultado de la inspección era, oficialmente, desfavorable. La inauguración del Ala Rosa García, que habíamos planeado para dentro de 48 horas, pendía de un hilo. Esa noche, para celebrar las notas de Alba, las cocineras de la residencia prepararon una cena especial. Un menú sencillo, pero hecho con cariño. Estábamos todos en el comedor. El ruido de las conversaciones llenaba el aire. Era un alboroto feliz, el sonido de una familia, mi nueva familia. En un momento dado, Alba se levantó, brindó con su vaso de agua y anunció que había tomado una decisión. Me dijo que no quería que la beca que yo pensaba crear llevara su nombre. Quería que fuera una beca abierta, anónima, y que ella, si quería conseguirla, se presentaría como cualquier otra estudiante, compitiendo en igualdad de condiciones. No quería atajos, no quería privilegios, quería ganárselo, como yo le había enseñado. Y en ese momento, rodeado de ancianos que me habían acogido, y con una nieta que era el vivo retrato de la dignidad de su abuela, supe que, pasara lo que pasara con el dinero, yo ya había ganado. El día de la inauguración del Ala Rosa García no se parecía en nada a las fiestas que organizaba mi hija. No había canapés con nombres raros, ni camareros con pajarita. Había una mesa larga en el patio con una tortilla de patatas hecha por las cocineras, una empanada y botellas de casera. No había fotógrafos ni periodistas. Estábamos los que teníamos que estar, los residentes, los trabajadores, María Elena, mis hijos Daniel y Alba, y yo. No me puse el traje. Me puse mi mono de trabajo, el limpio, el de los domingos. Era mi uniforme de gala. Colgamos una placa sencilla de metal que yo mismo había pulido en mi taller. Ala Rosa García. Una vida de trabajo y dignidad. Sin más. El acto fue breve. María Elena dijo unas palabras de agradecimiento. Daniel, con la voz un poco temblorosa, leyó un poema que le gustaba a su madre. Y mientras hablaba, Amparo, la residente que vive en el recuerdo de su Pepe, se me acercó despacio. Se arrimó a mi brazo. Inspiró hondo, y con una lucidez que le venía a ráfagas, me dijo al oído, «Ahora sí, ahora huele a casa». Y en esa frase, en ese olor a aceite limpio y a trabajo que reconocía como suyo, sentí que todo el viaje, todo el dolor, había merecido la pena. Ese era mi verdadero reconocimiento. Justo entonces, discretamente, apareció el inspector, el hombre de la carpeta, el que tenía nuestro futuro en un folio. Se acercó a María Elena sin interrumpir el murmullo de la celebración. Le entregó un dossier. Lo vi hablar con ella en voz baja. Vi cómo la cara de María Elena pasaba de la tensión a la incredulidad, y de ahí a una sonrisa que le iluminó el rostro. Se giró hacia mí, con los ojos brillantes. La aclaración que faltaba, me dijo. La auditoría había detectado que el 100% de la donación estaba ya asignado a proyectos concretos, con un plan de viabilidad y cumplimiento impecable. El proyecto de la clínica móvil de Alba, que ella había adjuntado a los papeles de la residencia, había sido la prueba final de que no había ni un céntimo destinado a fines que no fueran sociales. La residencia aprobaba la inspección. El dinero estaba desbloqueado. Con la buena noticia,
el abogado de la residencia me llevó a una parte. Me explicó que ahora, con el informe favorable en la mano, teníamos la sartén por el mango, que lo más inteligente sería negociar un acuerdo privado con mis hijos, darles una pequeña parte, lo suficiente para que retiraran la demanda y evitar años de litigios. Era la opción lógica, la pragmática. Miré al otro lado del patio. Vi a Daniel charlando animadamente con uno de los auxiliares. Vi a Laura, que había venido pero se mantenía en un segundo plano, observándolo todo con una tristeza infinita en los ojos. Y luego miré a los residentes, a Amparo, a Manuel, a la gente que me había acogido sin preguntar, que me había dado un sitio en su mesa y en sus vidas. Y tomé la última decisión. Me acerqué al centro del patio y pedí silencio. Anuncié que para evitar dudas, todo el dinero, hasta el último céntimo, se quedaba en la residencia, y que, en honor a mi mujer, se creaba la beca Rosa García, para estudiantes de veterinaria sin recursos pero con un gran corazón, que se comprometieran a hacer prácticas en protectoras y residencias. Miré a Alba, que me sonrió con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando Laura dio un paso al frente. Rota, pero entera. Se acercó a mí, pero no para suplicar. De su bolso no sacó un pañuelo, sino un documento doblado. Era una denuncia, firmada por ella, contra su marido, Javier, por el desvío de fondos y la estafa. Me la entregó, y luego se la pasó a Daniel. Era su renuncia. Su ruptura final con el mundo de mentira que había construido. Era el gesto más doloroso y más honesto que le había visto hacer en 30 años. 6 meses después, las cosas no vuelven a su sitio, porque el sitio de antes ya no existe. Se colocan en un lugar nuevo. Daniel consiguió su plaza fija en el Instituto de Vallecas. Está contento. Dice que enseñar a los chavales a que no les engañen con los números es el mejor trabajo del mundo. Mi antiguo taller de lavapiés ya no es mío. Ahora es un aula taller. Un proyecto del ayuntamiento donde mecánicos jubilados como yo enseñamos el oficio a chicos y chicas que dejaron los estudios. Estoy más ocupado que cuando estaba en activo. Una tarde, mientras explicaba a un chaval cómo funciona un carburador, la vi. Una nueva auxiliar de geriatría empezaba su turno en la residencia San José, al otro lado de la calle. Llevaba el uniforme reglamentario, el pelo recogido y unos zapatos cómodos. Empujaba con cuidado la silla de ruedas de un residente. Era Laura. Me contaron que estaba estudiando por las noches para sacarse el título, que había empezado de cero. Nuestras miradas se cruzaron por encima del ruido del tráfico de la calle Argumosa. No hubo sonrisas, no hubo un saludo exagerado, solo un leve asentimiento con la cabeza, un gesto de reconocimiento, de respeto. Ella siguió con su trabajo, y yo volví al mío. La vida, simplemente, continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, cada pieza parecía estar, por fin, en su sitio. Módulo de lección. La dignidad no se hereda. Antonio demostró que la verdadera herencia no está en el dinero, sino en la dignidad ganada con el trabajo honesto. Enseñó que el respeto no se compra en el barrio de Salamanca, se construye en los talleres de lavapiés. Al final, su familia aprendió que la redención exige acciones, no palabras, y que empezar de cero, a veces, es la única forma de volver a casa.